Que la paz de nuestro buen Señor esté en cada uno de sus hogares. Esa es la oración que hago cada día por ustedes y espero que se encuentren muy bien y que la mano del Señor sea abundante en bendiciones sobre cada una de sus familias. Quisiera que me acompañaran en esta oportunidad a 1 de Samuel capítulo 7, versículos del 1 al 12. La charla de hoy se titula Roca del Socorro. Nuestro Señor es nuestra roca del socorro. Y en esta oportunidad vamos a ir a 1 de Samuel capítulo 7 y pido al Señor que durante la charla tú puedas descubrir que nuestro Señor es la verdadera roca del socorro y que todos necesitamos correr hacia ella. Para poner un poco de sintonía a lo que está pasando en 1 de Samuel, capítulo 7, déjame contarte que fue cuando el sacerdote Elí y sus hijos ya habían fallecido. Fallecieron en esa terrible lucha que tuvieron los filisteos contra los israelitas en esa ocasión tan tremenda donde tuvieron victoria los filisteos contra los israelitas a tal punto que hasta se llevaron con ellos el arca de nuestro Señor. El arca había sido robada y entonces Elí, cuando escucha eso, cae de su silla y dice la escritura que al caerse se rompió la nuca y falleció. Tan así fue el horror que le causó esa noticia. Mucho del pueblo de Israel había fallecido a manos de los filisteos. Ellos querían destruir completamente al pueblo de Israel y por eso también se habían llevado el arca. También cuenta la historia, magnífica historia, cuando esta arca, el arca del Señor, fue robada, traída al campamento de los filisteos, metida en esa bóveda donde estaba ese Dios incircunciso, ese Dios pagano de los filisteos llamado dragón, y fue puesta el arca ahí enfrente de ese ídolo, esa estatua, y dice que a la mañana siguiente esa estatua, ese ídolo amaneció postrado boca abajo delante del arca como rindiéndole honor. Y no solo ocurrió una vez, ocurrió varias veces, y eso nos cuenta que solo hay un Dios verdadero, que es nuestro Señor, y Él es el único digno de todo honor y de toda la gloria. Y Él es el único que es capaz para realmente ser nuestra roca del socorro. Así que en este momento de la historia de Israel fue una historia muy tremenda porque el pueblo estaba muy bajo de moral y estaba muy atemorizado por la mano dura de los filisteos. Y en este momento fue donde Samuel fue levantado a ser el nuevo profeta, el nuevo sacerdote, y fue él el que empezó a liderar al pueblo de Israel. Y lo primero que él hizo, que fue magnífico, fue que llevó al pueblo de Israel al arrepentimiento. Dice en el versículo 3 del capítulo 7, llevó Samuel al pueblo al arrepentimiento. Entonces convocó Samuel a Israel en Mizpa y se consagraron al Señor. Qué increíble, qué momento más glorioso cuando un líder de un pueblo como Israel empieza su liderazgo consagrando a ese mismo pueblo al Señor y volviendo a restaurar esa relación que tuvo Israel con el Señor, que fue siempre el socorro de este pueblo. Al escuchar los filisteos que habían convocado al pueblo de Israel en Mizpa, entonces ellos también tuvieron un acuerdo. Y el acuerdo fue que en ese momento que todo Israel estaba convocado, se iban a reunir todos los príncipes filisteos en contra de Israel para de un solo exterminarles. Así que acordaron en ir a derrotarlos. Así que venía ese pueblo, imagínate tú ese pueblo filisteo con sus caballos y sus carros a toda velocidad
para derrotar al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel en ese momento estaba consagrándose a Dios y poniendo sus vidas en las manos del Dios verdadero y arrepintiéndose de todo ese mal que habían hecho al volverse a los ídolos paganos. Y entonces en ese momento, cuando venían los filisteos, ¿verdad?, queriendo arrasar a Israel, dice la escritura que mientras estaban adorando a Dios, los filisteos empezaron a atacarles. Pues qué mal momento agarraron, ¿no? Tú y yo sabemos que cuando el pueblo adora es cuando está más poderoso. Pues en este momento el enemigo insensato para bendición del pueblo de Israel le ataca. Y dice en el versículo 10 que tronó el cielo, tronó con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos. Qué tremendo. En un versículo 10 dice, tronó con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos. Qué fácil se lee, pero qué complicado y qué poderoso nuestro Dios al hacer ¿cómo es? En un momento tan rápido, una victoria tan abundante, tan grande y tan poderosa. Imagínate tú ese estruendo. Yo me imagino que a lo mejor cayeron truenos desde el cielo, ¿no? Y retumbaron cayeron ahí donde estaban los filisteos, de tal manera que ellos mismos fueron vencidos y salieron corriendo, salieron vencidos por la mano poderosa de nuestro Dios. Y dice en el versículo 13 y 14 que las ciudades que habían sido conquistadas, las ciudades de Israel que habían sido conquistadas por los filisteos, fueron restituidas a Israel. La mano de Dios contra el enemigo de Israel. Y dice luego que hubo paz. ¡Wow! A mí se me ponen esos pelitos de punta cuando leo esto, porque la bendición de Dios de un solo, cuando un pueblo viene y se postra delante de su Dios y le pide al Señor perdón y le suplica su presencia nuevamente, luego mira todo lo que pasa. Y eso es mi esperanza y esa es lo que cada año que inicia debemos de hacer. Tú, tu casa, yo, mi casa, la iglesia, debemos de hacer una consagración al Señor nuevamente y vamos a consagrarnos nuevamente hacia el Señor. Hemos pasado momentos tan difíciles, momentos que no queremos volver a pasarlos, momentos que hemos dudado, momentos que hemos tenido nuestro corazón en un hilo, porque a lo mejor un familiar estuvo malito, o a lo mejor nuestros trabajos ya no son los mismos. A lo mejor hemos carecido de las finanzas que solíamos tener en todos estos años y hemos bajado en nuestras finanzas o han sido tocados nuestros seres queridos. Aún aquí mismo en la iglesia nos hemos dolido con personas que han tenido familiares que se han ido a la presencia del Señor y personas que han sido tocadas en distintas formas. Y es momento para que tú y yo podamos venir delante del Señor y consagrarnos. Señor, este es un nuevo año. Permítenos realmente iniciar este año de tu mano. Y esas cosas que no teníamos bien cuando sucedió todo lo que sucedió a nivel mundial y que tocó a tantas vidas, en este nuevo año las tengamos bien. ¿Y cuáles serían esas cosas que necesitamos reforzar en este inicio de año? Pues primero, pongamos la palabra del Señor como el ancla en nuestras vidas. El Señor es el ancla en nuestra vida y la palabra del Señor debe ser la única que nosotros escuchemos. Que si escuchamos muchas noticias, que si escuchamos a muchas personas decir esto y decir lo otro, ¿qué dice la palabra? La palabra dice que el Señor va a estar con nosotros
todos los días de nuestras vidas. La palabra del Señor dice que clama a mí y yo responderé. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Así como vimos en la historia en Primera de Samuel, donde luego que estaba el pueblo siendo consagrado, dice la Escritura que Samuel tomó una piedra, ¿no? Y esa piedra es la roca del socorro, que es nuestro Señor Jesús, que viene a socorrernos en todo momento. Y cuando Él pone esa roca y dice, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha cuidado. Hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. Hasta aquí el Señor nos ha guardado. Y mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, hasta aquí el Señor nos ha guardado. Hasta aquí el Señor nos ha tenido en el hueco de su mano y nos ha estado llevando con mucho cuidado y con mucho mimo a través de todo este tiempo tan difícil que hemos atravesado. Y así nos debemos de sentir, en el hueco de su mano, atravesando todo este tiempo. Yo me pongo a imaginar en mi oración y me he imaginado de esta forma, y quiero expresártelo también a ti. Me he imaginado a la iglesia de esta forma, donde ha habido fuego, donde ha habido cosas difíciles, estos truenos, ¿no? Donde ha habido calamidad y sin embargo el Señor de la mano nos ha llevado, donde no hemos tenido ni siquiera ese olor a humo, ¿no? Que ha habido en el tiempo de Sadrach, Mesach y Abednego, en esa historia tan fantástica y tan poderosa en el libro de Daniel. Otra forma que nosotros tenemos que ponerle atención no solo es poner la palabra como ancla, sino otra manera también de iniciar este curso, este año, es con la percepción correcta de nuestro Señor, de nuestro Dios, que Él no está ahí para señalarte, para criticarte, para apacharte. Él está ahí extendiendo tu mano para sacarte de donde estás, para decirte, mi amor es incondicional. No porque tú y porque yo hagamos cosas buenas, Él nos ama más. Él nos ama y punto. Nos ama con amor eterno. Así que si tenemos la percepción correcta de quién es nuestro Dios, vamos a caminar en este año con una forma muy poderosa. En este año también no solo poner la palabra como ancla, no solo tener la percepción de Dios adecuada, sino tener una identidad inquebrantable de ser hijos de Dios, de merecernos todo lo que el Señor quiere darnos, no por nuestras obras o por lo que somos, sino porque quién es Él en nuestras vidas, por quién ha sido Él para nosotros. Él es nuestro Salvador, Él es el dueño, el soberano de nuestras vidas, y por eso nosotros merecemos todo lo bueno que el Señor nos quiera dar, porque somos sus hijos, hechura suya, a su imagen, sellados en amor. También debemos de tener esa perspectiva de rendirnos a Él siempre, cada día de nuestras vidas, que nos levantemos con esa percepción. Señor, soy hija tuya, pero voluntariamente yo me rindo a ti, hágase tu voluntad y no la mía. No nos cansemos de esa práctica de rendirnos a Él diariamente y ponerle a Él como el número 1 en nuestros corazones. Así que pongámonos también en ese momento de esperar en Él. Cuando nos rendimos, estamos esperando en Él. Esperamos en Él por su provisión. Esperamos en Él por su sanidad. Esperamos en Él por su bendición. En Él esperamos. Él es nuestra fuente. Él es la roca de nuestro socorro. Así que no nos cansemos de esperar en Él. Cesemos en el afán de hacerlo todo a nuestra manera, en el afán de labores de que con la mano fuerte del hombre podemos tener victoria, y rindámonos a Él, porque de una sola vez Él es el que se va
a glorificar en tu vida y en la mía. Y tengamos un buen ánimo. Escuché de alguien que dice que un buen ánimo es un gran guardián de nuestro futuro. Ten buen ánimo en Él, que Él te lleva de la mano, que Él es tu pronto auxilio, tu roca del socorro. Y ten esa habilidad de confiar en Él y de ser agradecidos como un niño es agradecido. Y como ahora me estoy refiriendo a un niño, quiero contarles una historia de un niño. Y es la historia de unos maestros de una escuela que estaban haciendo la obra justamente de Navidad, ¿no? Y que estaban convocando a todos los niños para darles los papeles, quién iba a ser María, quién iba a ser el pastorcito, la oveja. Entonces los padres de este niño en específico tenían mucha pena porque no sabían que le iba a tocar al hijo y esperaban que realmente le tocara un papelazo porque el niño así podía regresar contento. Y cuando regresa el niño, los padres están, ¿qué papel te dieron? ¿Qué papel te dieron? Y el hijo le dice, bueno, a mí me han escogido para aplaudir y disfrutar el evento. Y estaba feliz porque le había tocado el papel de aplaudir y apoyar a sus compañeros y disfrutar el evento. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, a lo mejor el Señor nos convoca para que disfrutemos este momento cuando el Señor va a darnos victoria en todas esas cosas que le estamos pidiendo. A lo mejor nosotros vamos a ser los que vamos a estar aplaudiendo y disfrutar el evento que el Señor va a hacer en tu vida y que el Señor va a hacer en la mía. Disfrutemos, estemos ahí con buen ánimo, viendo cómo lo maravilloso del Señor va a hacer con su pueblo. Tengamos expectativas buenas, expectativas positivas en Él, de fe, de esperanza, y veamos cómo el Señor va librando las batallas como la libró en ese momento que Israel estaba ya para morir en manos de los filisteos. Y que toda esta pandemia y todo lo que ha ocurrido a nuestro alrededor y toda esta negatividad, que si viene la vacuna, que si no, que si la cepa, que si todas estas cosas que estamos escuchando, pongámosla a los pies del Señor y seamos expectantes, viendo al Señor cómo Él va a superar, cómo va a sacarnos de todo lo que está ocurriendo y una vez más va a llevarse la victoria en donde quiera que estemos, y en donde quiera que estemos veremos la mano del Señor a favor de su pueblo, porque Él es grande y misericordioso con los que le aman, con los que le temen. Y tengamos expectativas buenas, expectativas abundantes en nuestro Dios. No expectativas en lo que los gobiernos y este mundo van a hacer. En esas expectativas mejor no. Creámosle a nuestro buen Dios, que está por sobre todas las cosas, y Él va a hacer que tu vida sea abundante, que tu vida sea prosperada, y no por ser prosperada vas a estar viviendo en lujos, prosperada en salud espiritual. Seamos personas, agentes de cambio en donde quiera que te encuentres, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de residencia, que podamos llevar esa voz de esperanza, esa voz que dice, yo conozco quién es mi roca de socorro, y esa misma roca puede ser tu socorro también. Así que vamos a tener un tiempo hermoso en este inicio de año, poniéndonos delante del Señor y consagrando nuestras familias en el Señor, consagrándonos al Señor, diciéndole, Señor, te entrego este año, te entrego mi corazón, mi vida, mi familia, mis finanzas, mi trabajo. Todo está en tus manos, y en ti, y en absolutamente en ti está mi confianza, porque tú eres la roca del socorro. Así que, mis queridos hermanos, quisiera también mandarles todo mi cariño,
mis saludos y en un ratito nos volvemos a conectar, que tengo una sorpresita para ti. Mi Padre está conmigo y quiere extenderte un saludo y unas palabras sabias. Pon atención a sus palabras, toma nota que estamos todos ilusionados con este nuevo año, ilusionados porque el Señor hará en cada uno de nosotros una labor única, una labor bella, y esa labor va a llevarse Él toda la gloria. Así que esperamos en el Señor y confiemos en Él, que Él lo hará. Pues estoy aquí muy feliz a la par de mi papi. Estamos teniendo un momento muy especial y quisiéramos poder compartir con ustedes un poquito de esa sabiduría que a través de los años el Señor le ha dado a mi papi. Y sabemos que estamos pasando un año que todos hemos experimentado muchas dificultades. Hay gente que ha sido muy dañada en sus hogares, en sus economías. Hay mucho duelo, hay mucho dolor en los corazones, pero también sabemos que el Señor ha estado con nosotros, los que creemos en Él, en todo momento. Viene un año nuevo, una nueva esperanza en el Señor. Y como hablábamos con papi, no significa que este año vaya a ser un año de color de rosa. A lo mejor es un año también que trae muchas dificultades, pero en todas ellas tenemos que saber que este año tenemos que crecer cada vez más como cristianos en nuestra fe. Así que papi, quisiera que nos hablaras un poco de la percepción que tú tienes de este año que viene y las cualidades que tú has visto del Señor en tu vida, en todo esto que nos ha acontecido a todos. Pues yo podría hablarte, mi hija, de que el Señor tiene el control de todo y que lo que nos está pasando con esta pandemia, mucha gente se ha aterrorizado, se ha entrado en miedos, que es lo que le ayuda al enemigo a que seamos pesimistas. Pero como cristianos nosotros debemos de saber que el Señor es nuestro pastor, el Señor es el soberano y Él sabrá cuándo deja de molestarnos esta pandemia. Y no solo la pandemia, amiga, sino que yo he dicho que estos últimos años de mi vida han sido los mejores porque Dios ha estado conmigo. Porque he creído que Él tiene en sus pensamientos lo mejor para nosotros, sus hijos, que creemos en Él. Yo veo que el Señor no nos deja en absoluto y que no nos va a dejar que entremos en miedos, en pesimismos, sino que esperemos siempre en Él, que Él está siempre en control de todo. Así es, papá. ¿Y qué podrías aconsejar a todo el cristiano que va a enfrentarse nuevamente a este año nuevo que el Señor nos da? ¿Cómo podremos ser más fortalecidos? ¿Qué cosas tenemos que hacer que a lo mejor no estábamos haciendo cuando todo esto empezó a ocurrir? A mí me llama mucho la atención lo que dice Pablo, orar sin cesar. La oración de un cristiano, como dice la Escritura, la oración del justo puede mucho. Así es. Y entonces la vida del cristiano tiene que ser una vida de oración. Y la oración es la que le da fortaleza a nuestro espíritu. Así es. Y entonces, venga lo que venga, los medios sobre todo están locos
diciendo muchas cosas, pero si nosotros tenemos la mirada en el Señor, como te he contado, por ejemplo, con tu mami, vamos por 62 años de casados, y he oído que a la que aguante. No, eso es una equivocación. Sí. ¿Qué soportar? ¿O cómo ha soportado? La Escritura dice que el amor todo lo soporta. Y el amor es el que nos ha mantenido en esos 62 años. Es decir, no tenemos, digamos, otra razón para que nuestro matrimonio esté a estas alturas como estamos enamorados el uno del otro, puesto que es el amor, el vínculo que el Señor ha puesto en nosotros. Entonces, yo le aconsejaría a mis hermanos que vayamos a la Biblia, que siempre que tengamos alguna duda de lo que estamos oyendo o que nos están señalando, que vayamos a la sabiduría de Dios y no del hombre. Y Él sabrá en qué momento. Yo al menos digo, y me preguntan, cuando me preguntan mi edad, se asombran, ¿y qué hago? Yo no hago nada. Es la gracia de Dios y es la confianza en Dios. Si nosotros perdemos esa confianza, entonces entramos en temores, entramos en problemas. Y acordémonos que el Señor nos dice, amémonos los unos a los otros. Amén, papi. Muchísimas gracias por estas palabras. Vamos a orar por cada uno de ustedes ahí donde están, por sus hogares, para que este amor que papá estaba contando, que estaba hablando, abunde mucho en cada uno de sus hogares, que también la palabra sea cimentada en cada corazón y que recibamos este año con ilusión, porque el Señor está en nosotros y Él hará todas aquellas cosas que nos ha prometido hacer. Y la número 1 es que nos va a acompañar todos los días de nuestras vidas. Amén. Y ya solo con ese acompañamiento ya es una ganancia. ¿Podría orar por nosotros, papi, porfa? Claro, mija. El Señor nos ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y con esa misma confianza, Señor, como hijos tuyos, te pedimos, Señor, que tú tengas siempre compasión de nosotros y que siempre estemos fieles a ti, que nos agarremos de tu mano. Somos débiles, Señor, somos humanos, pero nos olvidamos muchas veces que nuestra fortaleza está en ti. Mientras más débiles somos, más fuertes somos en ti, porque tú eres el que nos da el gozo, nos da la fortaleza, y que sin ti nada podemos hacer. Que confiemos que este año no sabemos cuándo va a terminar esta situación, pero sabemos, Señor, que tú tienes cosas buenas para tu pueblo, y es esa esperanza la que debemos de mantener. Gracias, en En el el nombre nombre de de Jesús. Amén. Amén.